Que la situación económica del Fútbol Club Barcelona es realmente complicada, por no decir muy difícil, creo que ya no es ningún secreto para nadie. O sea, es Vox Populi que el Fútbol Club Barcelona pues atraviesa lógicamente una situación realmente delicada en este sentido. Entonces, cuando además la pones en comparación o en perspectiva con respecto a la del Real Madrid, pues evidentemente la cosa se hace todavía más compleja porque encima, dentro de toda esta crisis del coronavirus, etcétera, etcétera, es todavía más llamativo ver cómo un equipo ha crecido, ¿vale? Sobre todo a nivel del límite salarial que le han puesto, lo que significa que ha hecho los deberes y muy bien. Y otro, pues bueno, pues no solo durante el coronavirus, sino que mucho antes ya había hecho cosas, llevó a cabo cosas que evidentemente no debía haber llevado a cabo, que prácticamente dejó en la ruina la anterior junta directiva al club y que no hizo, desde luego, no solo no hizo los deberes, sino que hizo cosas demasiado excesivamente raras como para que nadie pueda evidentemente defender su gestión. Y bueno, pues como digo, la situación del Barça, el problema es que esa mala gestión tiene y va a tener unas consecuencias a largo plazo que evidentemente muchos barcelonistas no quieren afrontar. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. O sea, lo que ha hecho el Real Madrid, tal y como comenta José Guerra, que es uno de los directivos de la Liga, no lo ha hecho solamente durante la crisis del coronavirus. ¿Me entendéis? El Real Madrid llevaba ya incluso antes de la crisis aumentando sus fondos propios hacía mucho tiempo. Es decir, el Real Madrid, por algún motivo, bueno, sí, por algún motivo no, por el motivo de tener a Florentino Pérez al frente, pues básicamente estaba viendo que el tema de los derechos de televisión, el ticketing y todo este tipo de cosas estaban empezando, sobre todo el tema de los derechos de televisión, estaban empezando a menguar. Y evidentemente a partir de ahí el Real Madrid lo que empieza es una maniobra que lleva mucho tiempo, o sea que no es una cosa de 4 días, no es una cosa que ocurra en 24 horas, una maniobra muy larga que conlleva la de gastar menos o ponerte unos límites de gasto muy grandes, limitarlos a lo esencialmente, estrictamente necesario y a partir de ahí tratar de buscar otras fuentes de financiación, de ganancias y todo ese tipo de cosas. Claro, el problema es que el FC Barcelona y los barcelonistas ahora mismo no se dan cuenta de que ellos están no en esa situación en la que pueden maniobrar, sino al borde del precipicio en el que el margen de maniobra es tan ínfimo que si no haces puntualmente y no cumples con tus obligaciones e incluso más de lo que debes, evidentemente te enfrentas a una situación de incertidumbre, caótica, a nivel de futuro y a nivel de la propia sostenibilidad del club. Así que lógicamente por eso he titulado en este vídeo, reflexión, en este audio, lo de que reconstrucción financiera, fichajes y rezar, en ese orden. Eso es lo que tiene que hacer ahora mismo el FC Barcelona en ese orden. Es decir, para muchos ahora mismo el fichaje de un entrenador es esencial. El fichaje de jugadores es esencial. Pero el problema es que no se dan cuenta, aunque a mí me parezca algo básico, que al final el fútbol y prácticamente todo en la vida son números. Son números, y si los números no cierran, si los números no cuadran, no puedes ir adelante con nada más. No puedes ir adelante con nada más. Así que aunque suene duro decirlo, en lo que se tiene que preocupar ahora mismo la junta directiva no es en retocar la plantilla. Yo diría que hasta se tendrían que comer al entrenador, y si no les gusta, si el problema no es traer a otro entrenador, el problema es el finiquito de Koeman. Poner a uno del filial les saldría hasta todavía más a cuenta que tratar de fichar a otro. ¿Me entendéis? Así que a partir de ahí, el Barcelona de lo único que se tiene que preocupar, o por lo menos la junta directiva, es de poner en orden sus cuentas. O sea, daos cuenta de que el Barcelona, por mucho que salten por ahí rumores en medios barcelonistas diciendo que Haaland el año que viene, no sé quién, tal y cual, no pueden permitirse ese lujo porque tienen una limitación salarial tan grande que no tienen margen de maniobra para fichar a prácticamente nadie. ¿Me entendéis? Les da como mucho para pagar los sueldos de los que están y gracias. Y si acaso,
pagar el finiquito a Koeman, fichar otro entrenador y fuera. Por eso, en lo único que se tiene que ocupar Laporta ahora mismo es en lo financiero. En lo financiero. Y una vez que resuelvan el tema financiero, entonces, y solo entonces, podrán empezar a diseñar u organizar una nueva plantilla con un nuevo entrenador, nuevas incorporaciones, bajas, todo este tipo de cosas. Pero hasta que la situación financiera no se estabilice, el FC Barcelona jamás va a tener margen de maniobra, porque no solo no empezó a hacer los deberes cuando debía, sino que encima se le pasó el plazo y además no solo no recortó, sino que estuvo derrochando a manos llenas. A manos llenas. Y eso fue lo que le ha condenado. Eso ha sido lo que le ha condenado. O sea, yo no me quiero imaginar. Si el FC Barcelona, si Laporta no sigue el consejo que tanto dicen, que hay que tener poca vergüenza también para decir esto. Si Laporta no sigue el consejo de Florentino acerca de vended a Messi, o sea, quitaoslo de encima, yo os digo que el Barcelona, bueno, evidentemente no desaparece, pero entraría en una quiebra profunda. O sea, en una quiebra manifiesta en la que ya una sociedad gestora, administradora o como queráis llamarlo, tendría que tomar el control de la entidad, ¿vale? De hecho ya está muy limitado porque, lógicamente, pidió dinero a inversionistas, a un préstamos con determinadas condiciones, intereses y tal y cual, y ya de hecho le debe prácticamente todo a ellos. O sea que ya de por sí los primeros beneficios tienen que ser para ellos. O sea, y eso solo para sobrevivir. Eso solo para sobrevivir. O sea, no estamos hablando de... no, bueno, es que van a hacer un gran proyecto, es que van a remodelar esto, lo otro. No. Esto para sobrevivir. O sea, fijaos si la situación económica es terrible. ¿Me entendéis? Entonces, cuando algunos medios dicen, no, es que Florentino maneja al Barça, es que Laporta es una marioneta de Florentino. No, es que Florentino fue como buen amigo y le dio el mejor consejo que podía darle al FC Barcelona y a Laporta, que me consta tienen una buena relación. Porque de otra manera habría sido engañarle. Si hubiera sido un fanático, Florentino le hubiera dicho, sí, hombre, quédate a Messi, quédatelo, hombre, quédatelo, ya verás qué bien. Y cuando hubiera llegado la liga y les hubiera puesto el límite salarial en 50 millones y no hubiera sido viable, y les hubieran metido una sanción o les hubieran descendido de segunda, que es que podría haber pasado, evidentemente los barcelonistas habrían salido a la calle a prenderle fuego. O sea que por mucho que la gente se cabree con Laporta, con Florentino, que vea la realidad, que estos son los números los que hablan, no las personas, los números. Y ahora lo hemos visto. 99 millones de límite salarial, o 95, o los que sean. Es ridículo. Está por debajo de Real Sociedad, Athletic de Bilbao, o sea, por debajo del Sevilla, o sea, está en una posición ridícula. Y el Real Madrid en el mismo tiempo ha pasado de 400 y pico millones, 469 creo que eran, a 700 y pico. O sea, pero vosotros ¿os dais cuenta del alcance que esto tiene? Es terrible. Es terrible para el Barça. Porque encima ahora a ver cómo maniobras para sacar dinero. Lo único que puedes hacer es pagar vencimientos de deuda, recortar los gastos lo máximo posible, y a partir de ahí, cuando ganes credibilidad de cada inversionistas, prestamistas, etcétera, etcétera, a partir de ahí podrás empezar a maniobrar un poco, pero que eso es un proceso que lleva mucho tiempo. O sea, que al Real Madrid le ha costado, yo creo que desde que se fue Cristiano, que el Real Madrid ya estaba nivelando mucho las cuentas. ¿Qué ha sido? ¿5 años? ¿6 años? Pero al final se ha pasado y ha llegado. ¿Qué es el tema? Que al final todo llega. Al final todo llega. ¿Me entendéis? Y como todo llega, el Real Madrid ahora disfruta de esta buena situación económica y de que el año que viene va a poder hacer 2 pedazos de fichajes que le van a poner muy por encima del resto de equipos de la liga. ¿Entendéis? Pero el Barcelona primero va a tener que pasar por lo menos este año y seguramente el que viene reconstruyéndose financieramente. A partir de ahí, cuando se puedan reconstruir, podrán comenzar a hacer algún fichaje modesto, moderado, que les permita pagar sueldos más o menos llevaderos, tal y cual. Bueno, sí, venga, tal cual, venga, bueno, un buen salario, nada, tal cual.
pero nada de grandes, de primeros espadas. O sea, nada de grandes estrellas. Que nadie se equivoque. O sea, cositas asumibles. Asumibles. Y luego, cuando ya financieramente sean medianamente viables y hayan podido cometer algún fichaje medianamente interesante, entonces solo les queda rezar para que el proyecto funcione. O sea, fijaos si esto toma tiempo. ¿Y cuánto puede ser? ¿3, 4 años? Perfectamente. O sea, que ya digo que a no ser que el Barcelona, yo qué sé, la plantilla, el equipo cambiara completamente de actitud y le empezaran a salir las cosas increíblemente bien, y esta temporada finalizara por ahí arriba y le fuera bien en Champions, lo cual está claro que parece que no. O sea, si al Barça lo eliminan en Champions en la fase de grupos y se queda sin recibir los millones por clasificarse para la siguiente eliminatoria de la UEFA, y no solo eso, sino que encima ya lleva 2 partidos, 2 derrotas, ha perdido ya 7 millones de euros. O bueno, mejor dicho, ha dejado de ingresar 7 millones de euros. Si efectivamente confirma que le eliminan, se confirma su eliminación, o sea, la situación sería todavía más catastrófica. O sea, es que están llegando incluso al punto de círculo vicioso de, claro, si no tienes proyecto deportivo no ganas dinero, pero si no tienes dinero no puedes generar proyecto deportivo. O sea, es que están casi en una pescadilla que se muerde la cola. O sea, para que veáis lo complicado de todo esto, que no se va a solucionar ni trayendo a este, ni trayendo al otro, ni trayendo al de más allá. Bueno, a lo mejor sí, suena la flauta y dices, hostia, resulta que le han dado la vuelta a la situación de una manera que nadie esperaba, de una manera que nadie preveía, de una manera que nadie pensaba. Puede ser también, lógicamente esto es fútbol. Pero tal y como están las cosas, cómo funciona el mundo, cómo ha funcionado el Real Madrid, otros equipos, la industria del fútbol, etcétera, etcétera, yo os digo que el Barça se puede pegar perfectamente 3-4 años reconstruyéndose hasta que lo volvamos a ver a un nivel competitivo. Es decir, lo que tenía el Barça, ahora nos hemos dado cuenta, los Neymar, Luis Suárez, Messi, era básicamente una burbuja que era insostenible en el tiempo y al final ya no está ninguno. Ya no está ninguno porque antes o después tenían que salir. Tenían que salir. Dejar salir a Griezmann cedido no ha sido un capricho. Era una necesidad. Era una necesidad. No había otro modo, no había otra manera de hacerlo. ¿Me entendéis? Y por eso precisamente es lo que queda por completar todo este proceso. Y luego, cuando salgan, como digo, les queda rezar. Porque ni siquiera con el mejor entrenador, ni siquiera con la mejor plantilla, con los mejores fichajes, está asegurado nada, el éxito deportivo. Con lo cual todavía van a tener que rezar, y mucho. Y mucho. Así que mucho cuidado porque el Barça está en una espiral que probablemente para mucha gente suene raro, pero es mucho peor de lo que me da la sensación que la gente en Barcelona quiere realmente asumir o está dispuesta a asumir. Yo entiendo que el fútbol es pasión, entiendo que el fútbol es sentimiento, entiendo que el fútbol es esto, lo otro, pero es que cuando los números no cuadran, amigo, no cuadran. Y el Barça es que ahora mismo no le cierra nada, no le cuadra nada. Y como digo, es que encima puede ir a peor porque como no se clasifiquen para Champions, para la eliminatoria siguiente de Champions, o ganar algún partido que les dé un poco de un balón de oxígeno económico, lo que sea, o sea, van muy, muy jodidos. Van muy, muy jodidos. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre con todo esto, os iremos informando.